¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo, lunes por la noche, como siempre, ¿verdad? Eh, Qué gusto saludarlos a todos, que Dios les bendiga, que tengan una maravillosa semana que ya iniciamos. Hoy vamos a estar viendo un tema especial, aún no vamos a iniciar alguna serie, aunque ya estamos en oración para que sea la voluntad del Señor que nos indique a ver qué tema trataremos en serie, pero pues hoy vamos a tener un tema que se llama pedir y se os dará esta famosa frase que viene en los evangelios, ¿verdad? Y que podemos nosotros pues vivir en todo momento. Va a ser algo muy bonito que vamos a aprender de parte de Dios. Así que, pues bueno, vamos a estar analizando algunos versículos del Evangelio de Mateo, este, el Evangelio de Lucas también, que bueno, prácticamente se repiten, ¿verdad? Los versículos. Estaremos viendo también la primera carta de Juan, así que espero que tengas ya tu Biblia lista, pluma, papel, libreta donde puedas hacer tus anotaciones para poder estar atendiendo a este mensaje de parte de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, porque nos permites estar conectados una vez más, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este estudio, que podamos comprender, Señor, lo que tú tienes hoy para nosotros, que seas tú, Señor, bendiciendo cada palabra y proveyendo, Señor, lo necesario para que se anide en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tú has dicho en tu palabra que todo lo que está escrito es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra abundante, Señor, y hoy queremos apropiarnos justamente de todos estos atributos de tu palabra, Señor, para poder creerla, pero sobre todas las cosas para poder vivirla. Así que te pedimos que seas tú bendiciendo este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a leer, vamos a analizar unos cuantos versículos que tienen una sabiduría muy importante y que queremos pues que nosotros podamos eh, comprender, ¿verdad? Porque una de las características esenciales cuando estamos en el cristianismo que nos enseñan, y evidentemente no de forma equivocada, es una forma correcta, por supuesto, es la de pedir, ¿verdad? O sea, Dios está dispuesto a escuchar a nuestras peticiones, Dios está consciente de nuestras necesidades, Él incluso sabe y le agrada, ¿verdad?, que confiemos de tal manera en Él que podamos acudir a Él en todo momento y que podamos incluso pedirle, ¿verdad? Pero me he encontrado muchas veces con amigos, con hermanos en Cristo, que me hacen el comentario de que, bueno, pues me la paso pidiéndole tal o tal cosa al Señor, pero el Señor no me responde, yo creo que el Señor no me escucha, yo creo que el Señor está apartado de mí, está lejos, no soy importante para Él, quizá mis problemas no, no, no llegan, ¿verdad? A su conocimiento y por eso el Señor no me ayuda, etcétera, etcétera. Ahora que estamos viendo con mi esposa la serie de El Elegido, eh, la verdad es que yo se la recomiendo mucho. Yo estaba un poco escéptico en verla, pero también mi amigo y hermano en Cristo, Iván y su esposa nos la recomendaron muchísimo. Y mi esposa y yo dijimos, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver. Y la verdad es que la estamos disfrutando mucho, pero no solo eso, también estamos aprendiendo y recordando muchas cosas que están en la palabra de Dios. Obviamente esta serie es una serie que tiene agregados dramáticos, historias que no vienen ni tampoco son corroborables en la Biblia. Esto no significa que sea una herejía. Hay algunos elementos, por supuesto, que tampoco están al 100% descritos tal cual está la palabra de Dios, pero en el contexto general, pues son adecuados. Es decir, no hay algo que te tropiece, ¿verdad? Que pueda hacer negar tu fe o que pienses que la Biblia está equivocada. Al contrario, tenemos que conocer bien las escrituras, pues para saber qué partes de esta serie pues son agregadas, qué partes son con el efecto dramático, ¿verdad? Pues porque finalmente es una serie de televisión. Y si te gusta mucho, pues te recomiendo también la Biblia porque es mucho más interesante y mucho más emotiva, ¿verdad?
Y sí me atrevería a decir que nosotros creo que también la disfrutamos mucho porque reconocemos las situaciones que están pasando en la serie, las reconocemos, a lo que me refiero es que reconocemos en qué parte de la escritura están, ¿verdad? Y es más, hasta nos estamos adelantando y dijimos, ¿quién es? Se me hace que él es el centurión, no, no, se me hace que él es Simón, ¿verdad? O se me hace que él es Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? O algún milagro que va a realizar Jesús, uy, se me hace que en este episodio va a sanar al paralítico, etcétera, etcétera, porque conoces cómo se va entretejiendo la historia, pero por el conocimiento previo bíblico, pues prácticamente todas las veces le hemos como adivinado, ¿verdad? Le hemos atinado, pero está bastante bien hecha y justamente, y para no desviarme del tema, o sea, no lo estoy haciendo, pero es un contexto el que te quiero dar, habla mucho de la necesidad que siempre ha tenido el ser humano y que se refleja cómo Jesucristo atendía a todas las personas y atendía a su clamor, a sus súplicas, escuchaba sus peticiones, escuchó la petición que tenía Santiago, ¿verdad? Su hermano, para que hiciera un milagro en él y la explicación que le da a Jesús de por qué ha sanado a algunos y a otros no, siendo su propio hermano. De verdad, no te la quiero spoilear, pero sí te vuela los fusibles y alcanzas a entender muchísimas cosas. Pero lo que voy es que retrata perfectamente cómo era Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y cómo fue antes de pisar la tierra y cómo sigue siendo en los cielos a la diestra del Padre por toda la eternidad. Y es un Padre amoroso, es un Padre que atiende a las súplicas de sus hijos, que conoce nuestras necesidades. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos un sumo sacerdote que sea ignorante de nuestras necesidades, sino todo lo contrario, que sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Dice la palabra de Dios que Él conoce todo lo que nosotros habremos de pedirle y todo lo que nos hace falta aún antes de que nosotros abramos nuestra boca en oración y le pidamos, ¿verdad? Entonces, el pedir al Señor es algo que nos han enseñado desde siempre, desde que llegamos a los pies de Jesucristo, pero también la realidad es que podemos nosotros encontrar sabiduría en la palabra de Dios para saber cómo hacerlo, ¿verdad? Porque siempre ha sido bien fácil en muchas áreas de nuestra vida. En este momento no hablaré de la espiritual, sino por ejemplo padres a hijos o jefes a empleados, etcétera, etcétera, que solamente se trata de pedir, casi exigir. Si podemos ponerlo en un lenguaje muy coloquial, pues se trata nada más de que estén estirando la mano. Y la verdad es que eso no es algo que nos enseñe la escritura. Si bien es cierto, el creador del universo inclina su oído a nuestras peticiones, también es verdad que debemos de aprender a dirigirnos a Él. Obviamente a veces hay desconsuelo, a veces hay desesperanza, a veces hay mortificación, preocupación, desánimo. Y eso nos orilla, ¿verdad?, a no entrar de una manera adecuada a los atrios del Señor para hacer nuestra solicitud. Y aunque el Señor es comprensivo de cada una de esas de peticiones que están guiadas más por emociones que por un convencimiento espiritual, el Señor es tan bueno que no deja de prestar atención a nuestra necesidad. Pero si nosotros queremos tener una vida donde las promesas de Dios se vean bien reflejadas y bien constantes en nosotros, que las oraciones puedan ser contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios y que no hagamos oídos sordos, pues es necesario obviamente aprender lo que nos dice la Escritura y no sé, posiblemente pueda parecer que es algo complicado, ¿verdad? Hacernos entender delante de Dios o hacer una petición delante de Dios de la forma más correcta y más bíblica posible, pero no, la realidad es que es de lo más natural. Solamente se necesita atender lo que dice su palabra y pues tener un corazón, por supuesto, firme en el Señor. Hace un par de días, no es cierto, el día de ayer, no un par de días, sino el día de ayer, estaba platicando con un brother de la congregación y sí me decía claramente, ¿no? Lo que quizá para ti también ha sucedido muchas veces en tu vida, también lo ha sucedido en la mía. Dice, yo creo que Dios no escucha mis oraciones, ¿no? Le he pedido muchísimo, no me dijo el tema, tampoco lo diría, porque evidentemente es algo muy personal, y me decía, no escucho la voz de Dios, Dios no me responde, este,
he orado con mucha fe, he orado creyendo que Él me escucha, pero el resultado simple y sencillamente, pues no lo veo, ¿verdad? No alcanzo a comprender su respuesta. Entonces yo le explicaba, bueno, Dios siempre va a responder, entre muchas otras cosas, la forma más concreta y más pragmática que te puedo decir en las respuestas de Dios, pues es sí, no y aún no, o aún no es momento, ¿verdad? Esas son las tres respuestas que siempre tiene Dios para nuestras peticiones, ya sea en el ámbito laboral, en el emocional, en el espiritual, etcétera, etcétera. Y entonces yo comentaba a este brother y le decía, no, no pienses eso, o sea, eso es una mentira del diablo que quiere traerte desesperanza, que quiere traerte duda, por supuesto, de que el Señor no te escucha. Y tan empieza a hacer bien su trabajo el reino de las tinieblas, que pues a veces como somos nosotros, y repito, estoy seguro que a todos nos ha pasado, decimos, creo que Dios está lejos de mí. Y caray, eso es algo que hemos escuchado mucho, pero que está quizá bien intencionado, pero que es una de las cosas más equivocadas dentro de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Dios prometió estar con nosotros en todo momento. Jesucristo nos prometió en Mateo 28 que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Lo he aclarado muchísimas veces en otras enseñanzas, incluso está en este momento que estás estudiando la Biblia, está cuando estás dormido, estás cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, está con nosotros en todo momento. También cuando ofendemos, cuando vemos con malos ojos a un hombre, a una mujer, cuando vemos cosas que son indebidas en la pantalla de una computadora, cuando tenemos conversaciones, pecaminosas, ¿verdad? De doble sentido, etcétera. También ahí está el Señor con nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros estamos haciendo convivir a Jesucristo con ese comportamiento completamente carnal. Entonces, esto lo he repetido en otras ocasiones, es señal de que no comprendemos muchas veces cuál es la importancia de que Dios nos haya dicho o Jesucristo nos haya dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es porque no pues, estamos conscientes de que no solamente eso es una bendición, sino un gran compromiso para nuestro comportamiento. Pero lo que me decía este hermano, yo siento que Él está lejos de mí. A veces nosotros somos, lo quiero decir con cuidado, pero creo que es la palabra adecuada, somos tan arrogantes que pensamos que Dios es el que se aleja. Cuando Dios es fiel a su palabra, es fiel al amor que nos tiene, es fiel al cuidado y a las promesas que nos ha dado, Él jamás se alejaría de nosotros. Preferimos muchas veces echarle la culpa al Señor de que Él se alejó de mí cuando no nos damos cuenta que los que verdaderamente estamos lejos y por eso no alcanzamos a escuchar su voz, pues también somos nosotros, ¿verdad? Pero a lo mejor de una forma equivocada, no intencional, pues estamos haciendo responsables a Dios, ¿verdad? Tú estás lejos, tú no me oyes, no te interesas por mí, etcétera, etcétera, y siempre es todo lo contrario. Tenemos que ser maduros espirituales para poder comprender de que a veces los que estamos lejos somos nosotros, de que los que no escuchamos su voz somos nosotros, que los que no estamos obedeciendo somos nosotros, que los que estamos pidiendo de una forma equivocada somos nosotros. Y bien lo decía el hermano del Señor, ¿verdad? Pides y recibes, pero porque pides mal para gastar en tus deleites, para satisfacer tu carne, para hacer lo que conviene a tu carne y no al propósito de Dios ni al Espíritu. Y justamente de eso estaremos platicando rápidamente en estos minutos. Estos versículos que están en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. En el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, a los que somos sellados por el Espíritu Santo, a los que somos hechos y tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, Juan estaba escribiendo esto a los que se supone que ya estaban sellados por el Espíritu Santo, a los que dicen creer verdaderamente en Dios, pero él está escribiendo esta carta pues justamente para que se refuerce, ¿verdad?, esta confianza, porque el versículo 14 nos muestra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos par de versículos o estos tres versículos tienen una sabiduría,
maravillosa de lo que hemos estado platicando. Nos reitera, ¿verdad? A ver, estas cosas las escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios. Estas cosas estamos estudiándolo cada uno de nosotros que somos hechos hijos de Dios, que somos sellados por el Espíritu Santo, que entendemos que tenemos la vida eterna y que creemos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y dice en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, escucha bien esto, porque del 15 nos vamos a regresar a analizar un poquito el 14. El Señor siempre nos oye, nunca dice, cuando llegue el Señor a escucharlos por cualquier cosa que estén pidiendo, no, Él aquí está categorizando el apóstol Juan, que Dios nos escucha en todas las cosas que pedimos, en todas las que son conforme al espíritu, las que son conforme a la carne, las que son conforme a nuestras concupiscencias, las que son acertadas, las que son equivocadas, las que son un disparate, las que son peticiones adecuadas, las que pueden velar por nuestra familia, las que pueden incluso corrompernos a nosotros, porque siempre dice la palabra de Dios que justo la escritura sirve para descubrir y analizar las intenciones de nuestro corazón y lo trae a la luz, ¿verdad? Ahí es donde siempre nos confronta. Pero a veces empezamos a pedir así de que, ay, mi vecino, y empezamos a comparar la vida que tienen o los coches que tienen y dice, ay, Dios, dame a mí un coche mejor para que dejen de mirarme de arriba abajo. Oh, Dios, dame a mí un auto más veloz, ¿verdad? Para que me dejen pasar y no se me estén cerrando, etcétera. Y estamos pidiendo cosas que sí escucha Dios de acuerdo al versículo 15, porque escucha todas las cosas que pidamos, pero eso no significa que tiene que respondernos de la manera en como nosotros queremos. Por eso te decía, en este caso del coche, de un ejemplo, y tú puedes utilizar muchos, muchos más ejemplos y que puedes seguramente encuadrar en tu vida y en mi vida, por supuesto. Dirá el Señor, pues ¿cuál va a ser la respuesta? No, todavía no, aún no. ¿Sería una respuesta adecuada del Señor? No, aún no te lo voy a dar, ¿no? Eh, o sí, sí te lo voy a dar. ¿Sería también una respuesta adecuada del Señor? Yo creo que la respuesta adecuada del Señor sería un no. ¿Por qué? Porque tú no quieres un coche para bendecir a los hermanos de la iglesia, para bendecir a tu familia. No quieres un coche con las características que me estás pidiendo para glorificar mi nombre, para ponerlo a disposición de los hermanos, para tener más segura a tu familia, para que se sientan cómodos, ¿verdad? Para, etcétera, etcétera. Tú lo que quieres es sobresalir, tú lo que quieres es presumir, tú lo que quieres es que tu ego se vaya por las nubes, tú lo que quieres es humillar a los demás, tú lo que quieres es mostrar qué tanto dinero o qué tanto poder tienes por un pedazo de fierro con cuatro ruedas de hule y un motor que solamente contamina y qué padres son, pero las intenciones de tu corazón están equivocadas. Entonces, la respuesta del Señor inmediata, por supuesto, va a ser que no. Pero el problema es este, cuando no conocemos al Señor, cuando no conocemos su voz, cuando no le buscamos profundamente, nosotros estamos esperando la respuesta que queremos y le echamos la culpa a Dios porque no queremos oír ese no. Queremos escuchar un sí, sí te voy a dar ese auto, pero no, el Señor no me responde, mis oraciones no las contesta, llevo un año orando por ese auto con esas características, el Señor está lejos de mí, el Señor no atiende a mi súplica, Él dijo que escucharía todas mis oraciones y desde luego, como dice el versículo 15, claro que las escucha, pero no queremos oír la respuesta del Señor fue un no por todo lo que ya explicamos hace un momento, porque hay parte de las obras de la carne de Gálatas 5 en las motivaciones de tu corazón, ¿verdad? Para pedir algo de esa manera. Y como es, te repito, hay muchísimos ejemplos. Podría ser una respuesta también del Señor esperanzadora de decir, aún no, sí te va a dar ese coche, pero cuando las motivaciones de tu corazón sean las correctas. Sí te va a dar ese ministerio cuando las motivaciones de tu corazón son las correctas. Sí te va a dar ese empleo, sí te va a dar esa cantidad de dinero, sí te va a dar, por supuesto, todo lo que le has pedido cuando las motivaciones de tu corazón sean las correctas. Entonces, al sujeto que estaba pidiendo ese coche, a ti que quieres un aumento para brillar en sociedad y humillar a las personas, no bendecir, no extender tu mano, no ser un instrumento de misericordia, te va a decir el Señor que no. Y si es posible que haya un sello del Espíritu Santo en tu vida, entonces la respuesta puede ser aún no. El hombre, la mujer,
Todos los que vivimos en el cristianismo llegamos a encontrar momentos de desesperación donde creemos verdaderamente que se tarda. Y justamente la plática que tuve ayer me decía, es que se tarda un montón el Señor. Y bueno, obviamente aquí hay una falta de entendimiento, pero también falta de conocimiento de la Escritura. El apóstol Pedro en su primera carta nos enseña claramente que muchos tenemos por tardanza, ¿verdad?, el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero el Señor no llega tarde, el Señor llega justo a tiempo. Ya les había comentado que algún día haré un estudio, pues que hasta cierto punto va a resultar un poco entretenido, quizá algo gracioso, pero lleno de enseñanza de las frases cristianas. Y si yo pudiera preguntarles y los que están escuchando en este momento el mensaje pudieran escribir, y si lo ves diferido también pudieras escribir y levantar la mano, ¿cuántas veces no has escuchado o cuántas veces no has dicho los tiempos de Dios son perfectos? Y nos llenamos, si lo has escuchado, lo has dicho, pon ahí un dedito arriba, una manita como diciendo yo. Y lo peor de todo es que aun cuando lo conocemos, aun cuando lo hemos dicho, ya en una plática, en una consejería, sale a la luz la verdadera motivación del corazón y nos atrevemos a decir, no, es que Dios ya se tardó, como si nosotros tuviéramos una percepción mejor del tiempo, de las cosas que suceden y que han de suceder, o como si conociéramos verdaderamente las consecuencias de aquello que nosotros estamos solicitando para tener una mayor sabiduría que la de Dios y solicitárselo cuando nosotros queremos y no cuando el Señor ha determinado desde la eternidad que fuera hecha su voluntad. Y entonces luego nos metemos en problemas. Recordemos que hay dos voluntades del Señor, la directiva y la permisiva. Y hay muchas cosas que nosotros estamos solicitando que el Señor pueda hacer por nosotros o que nos guíe para hacer. Y no queremos encontrar la directiva del Señor, la dirección del Señor. Entonces el Señor dice, ah, bueno, tú quieres hacer esto, lo quieres hacer sin mi bendición, quieres hacerlo porque crees que yo ya me tardé, quieres hacerlo porque crees que tu tiempo es mejor que el mío, porque crees que tienes más sabiduría para determinar cualquier cosa en lugar de mí, que soy el Todopoderoso, el Omnisciente, el Sabio, el Creador del universo, de donde parte toda la sabiduría, donde etcétera, etcétera, pues adelante, ¿no? Entonces la voluntad de Dios se vuelve permisiva, permite que te des el tope y después pues ya que lleguemos, ¿verdad? Arrastrados, heridos, golpeados, cansados y con el bofe de fuera por haber hecho nuestra voluntad. Y eso es importante porque debemos de entender que si el Señor escucha todas nuestras peticiones, eso no significa que las va a responder de acuerdo a conforme nosotros queremos, pero sí son todas. Entonces no podemos atrevernos a decir que Dios no nos escucha. Vuelvo a lo que decía hace un momento, muy posiblemente el que está lejos de Dios es uno mismo. Muy posiblemente el que no escucha a Dios es uno mismo. Él sí nos escucha. A veces nosotros no le escuchamos a Él. Pero dice, él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero entonces resulta contradictorio porque aquí me está diciendo que si escucha todas las peticiones que yo le hago, aquí dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que el Señor está prácticamente obligado a cumplirnos con todo lo que nosotros le hemos pedido. Y error. La clave está un versículo anterior. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, subráyalo en tu Biblia, apréndetelo, no solamente el versículo primera de Juan 5:14, no solamente lo subrayes porque te lo estoy pidiendo, sino grábatelo en lo más profundo de tu espíritu y dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, ¿cómo? Conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es fundamental. Nosotros, por supuesto, podemos hacer peticiones que no estén conforme a la voluntad de Dios y entonces conoceremos las dos respuestas posibles, no y aún no. Repito, aún no, porque posiblemente en un futuro aquello para lo que nos estamos, para lo que estamos pidiendo, posiblemente no estemos listos, posiblemente en un futuro lo estemos y entonces la respuesta del Señor sería afirmativa. Pero debemos estar conscientes que todo tiene que ser conforme a su voluntad. Entonces, esto yo orando en la tarde,
y ahorita que rapidísimo platicaba con mi esposa y que le pedí que lo escuchara también en este estudio, a mí me dejó sorprendido cómo es Dios tan bueno que a pesar de todo lo que somos, de la forma en cómo nos comportamos, de la forma en cómo reaccionamos ante los problemas, de la forma en la que incluso pedimos o, o vivimos nuestro cristianismo, el Señor nos da todas las claves para vivir de la mejor manera y obtener absolutamente todo lo que deseamos y anhelamos. Y podrías pensar en este momento una vez más, no, es que esto se vuelve una vez más contradictorio, porque si yo estoy anhelando y deseando ese coche que te comentaba, o ese sueldo que te comentaba, o ese ministerio que te comentaba, ¿por qué entonces Dios no me lo da? Pues porque no es su voluntad, porque nosotros tenemos que orar conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cómo voy a saber que lo que pido es conforme a su voluntad? Primero, y te lo dije hace un momento, de acuerdo a las intenciones de tu corazón. Dios no te va a bendecir con algo así, ni te va a responder una petición que le hayas hecho si traes por enfrente nada más puestos los ojos en humillar a alguien, en ofenderlo, en compararte, en no ponerlo al servicio del Señor, al servicio de la iglesia, en el no bendecir, sino solamente llenar tu ego, llenar tu soberbia, inflar tu prepotencia, justamente por esas razones y todas las que puedan implicar obras de la carne, no te lo va a dar el Señor. Pero también, por supuesto, hay peticiones que no son equivocadas, pero que tampoco están dentro de la voluntad del Señor. Por ejemplo, yo amo mucho a una persona, me voy a casar con ella, me quiero casar con ella, por favor, señor, hazla ciega para que me dé el sí y entonces nos podamos casar. ¿Qué tiene eso de malo? Nada. ¿Qué tiene en amar a una mujer, en amar a un hombre el cual estás enamorado? Absolutamente nada. El problema es que posiblemente no es la persona que el Señor tiene para ti. Queriendo hacer tu voluntad, vas a provocar un desastre porque el Señor no está establecido en su voluntad que sea esa tu pareja, sino en tu voluntad. Y aunque el amor no tiene nada de malo, enamorarse no tiene nada de malo, soñar, ilusionarse con una persona que podamos hacer feliz no tiene nada de malo, si va en contra del propósito y la voluntad de Dios, créeme, no va a ser la mujer de Dios, va a ser la mujer del diablo. No va a ser el hombre de Dios, va a ser el hombre del diablo. Y es así como empiezan muchísimos errores. Entonces, no solamente las intenciones de nuestro corazón guiadas por las obras de la carne acarrearán una respuesta negativa a nuestras peticiones de parte de Dios, sino también aquellas que en sí mismas no son malas, pero que no están conforme al plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, pues entonces ya nos encontramos en una encrucijada. ¿Cómo vamos a hacer para saber que lo que yo estoy pidiendo y voy a obtener, porque así es como nos lo dice el versículo 15, es la voluntad de Dios? Pues ¿cómo? Pues preguntémosle, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es tu voluntad? Pues leamos su palabra, pues oremos de manera en la que todo lo que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos sean puestos en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se hace eso? Familia, cuando nosotros nos desprendemos de nosotros mismos, cuando ponemos en oración y renunciamos a todos nuestros sueños y nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de la presencia de Dios, pasamos tiempo en oración, en adoración, en alabanza, en estudio bíblico, pasamos clamando al Señor, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y pasamos hablando con Él. Créeme, todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestro espíritu es poner única y exclusivamente a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es sencillo. Cuando nosotros estamos tan eh, compenetrados en la presencia del Señor, cuando le hemos hallado en lo profundo, cuando lo que anhelamos siempre es su presencia, su consejo, su sabiduría, no va a haber lugar en nuestros anhelos y en nuestros sueños que no tengan nada que ver con la voluntad de Dios. Es decir, nos vaciamos de nosotros mismos. Dios pone, como dice su palabra, tanto el querer como el hacer las cosas por su buena voluntad en nosotros. Y entonces mi anhelo que deseché en el querer un auto que no me convenía y que di espacio para que en la intimidad del Señor pusiera el anhelo de servirle, eso va a ser una respuesta que será 100% contestada con un sí.
Ha pasado tiempo, por eso te hablaba de la respuesta de aún no. Esta persona, este feldespato, me estaba pidiendo este auto para que pudiera huir de la policía. Tengo aquí una patrullita para los que nos oyen. No se lo iba a conceder ese momento, pero Dios empezó a trabajar en su corazón. Y Feldespato estaba en oración. Feldespato se acercaba cada vez más al corazón de Dios hasta que entendió lo que era la maravilla poder servirle. Hasta que entendió que él quería ser a lo mejor pastor, misionero, líder de jóvenes, líder de alabanza, predicar la palabra. Y entonces cuando desecha el anhelo de tener esa soberbia, ese coche, esa prepotencia, esa presunción, esa obra de la carne y la desecha, el Espíritu Santo empieza a poner en él un llamado y empieza a poner anhelos que ya no son de él, son de Dios establecidos en nuestro espíritu, por los cuales ahora Feldespato ora de esta forma: Señor, si es tu voluntad, llámame a tu obra. Quiero compartir tu palabra. Todo aquello que has hecho en mí, quiero externarlo al mundo. Quiero que más personas conozcan a tu Hijo Jesucristo. Señor, tengo una carga importante por la gente. Quisiera guiarlos a través de tus pisadas. Déjame pastorear a tus ovejas. Esos sueños se empiezan a anhelar, se empiezan a desear, pero tú no los produjiste. Los produjo Dios en nuestro espíritu. Él pone tanto el querer como la posibilidad de hacer las cosas porque fue voluntad de Dios. No hay manera de que Dios te dé una negativa o una respuesta a tu oración al decirte no, por supuesto, en algo que Él mismo ha implantado en ti y que se ha convertido un anhelo. Es ahí cuando nosotros podemos comprender que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, claro que no será hecho. Porque es su voluntad que tú seas pastor, porque es su voluntad que tú prosperes económicamente, porque es su voluntad que sí compres esa casa, que te cases con esta persona, que tomes esta decisión. Porque es su voluntad que puedas tener un tiempo a solas con Él, es su voluntad que tengas ahora más tiempo para congregarte. Todo eso es voluntad de Dios que ha anidado y ha puesto todas las sazones y las formas para llevar a cabo su propósito y que ahora ese se convierta en mi anhelo. Nada de malo hay, porque el Señor conoce nuestro corazón como en este instante y estamos en su presencia. Señor, como a veces yo le digo de broma, y me acuerdo que mi esposa y yo nos reíamos mucho, volteaba al cielo y decía: Señor, soy yo otra vez. Hazme millonario. Verás que mi corazón no se corrompe. Verás que extenderé mi mano. ¿Verdad? Lo decimos entre broma y broma, pero cuando nosotros no tiene absolutamente nada de malo decir: Señor, yo tengo carga, por supuesto, por los niños huérfanos de tal albergue. Pues no tengo los recursos. He compartido tu palabra, pero Señor, necesitamos cobijas, necesitamos comida, necesitamos alguien que vaya y los hace, alguien que les pueda cortar el cabellito, comida, etcétera, etcétera. Señor, conoces mi corazón, dame la oportunidad de acceder a tus riquezas. Tú eres el dueño del oro, de la plata, Señor. Pon en mis manos. Tú conoces mi corazón y sabes que soy buen administrador y que todo lo que pongas como instrumento para uso honroso en estas manos te glorificará y es para ellos. El Señor, si puso ese anhelo de tu corazón es porque el Señor te quiere usar de esa manera y ten por seguro que el Señor te va a responder con un sí. Ahora, no estoy diciendo que en este momento tú le pidas dinero, pero pídeselo, porque yo le decía a mi esposa: pedir no empobrece, ¿verdad? Y al Señor, ¿qué onda? O sea, nosotros podemos pedirle lo que sea, pero hay que clamar a Él y decirme: hazme entender que esto no es mi carne, sino es tu voluntad y que por eso te lo pido. Conoces las motivaciones de mi corazón, sabes que esto no lo quiero para vanagloria mía, sino para exaltar tu nombre. Sabes que esto no lo quiero para presunción, para algo que sea vacío, que sea vanidad, ¿verdad? Sino algo para poder extender tu reino. El Señor va a poner todos los medios y no hablo solamente del económico. Puede darte la sabiduría para compartir la palabra, puede darte tiempo para ir a servir a tu iglesia, puede darte incluso tiempo a solas y apartarte de lo que normalmente hacías incluso para Dios, para que puedas estar a solas con Él y emprendas una nueva aventura en su presencia, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que sería
horas y horas a lo mejor de poder estar diciendo cuáles podrían ser los anhelos que tenemos en el corazón que han sido puestos por Dios, pero lo más importante es que podemos obtener absolutamente todo conforme a la voluntad de Dios. Y esta es una pregunta que te quiero dejar para reflexionar y para ir concluyendo el tema. ¿Qué prefieres? ¿Que responda un anhelo, un sueño tuyo que es en la carne y que en sí mismo no tiene absolutamente nada de malo ni es pecado? ¿O prefieres que Dios te responda absolutamente todo lo que tú pides conforme a su voluntad? Ni el sueño más hermoso, más limpio, más puro que tu imaginación humana, carnal, no espiritual, puede tener, nunca será más precioso que cualquier sueño que venga de parte de Dios, cualquier petición y cualquier anhelo. Entonces, si hay una forma, por supuesto, de que Dios nos conceda absolutamente todo lo que pedimos, cuando dejamos que en nuestro corazón se anide su propósito, su voluntad y todo lo que Él quiere para nosotros y que podamos nosotros anhelarlo. Yo deseo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que más vale un minuto en su presencia que 1000 años fuera de ella. Y es lo mismo con los sueños, con los anhelos, con nuestras peticiones. Vale más que el Señor nos cumpla un solo anhelo conforme a su voluntad, a que nosotros prefiramos 10,000 contestaciones afirmativas conforme a nuestra carne. Porque nada de eso va a ser eterno. Nada de eso va a ser sano, nada de eso nos llevará al propósito que Dios tiene para nosotros. Y no puede haber en nuestro corazón un anhelo más grande que el de cumplir su propósito. Hace unos minutos yo hablaba con mi esposa y yo le decía que el Señor nos dé la sabiduría, que se haga su voluntad hasta donde Él quiera llevarnos, que ponga los tiempos, las sazones, las formas. ¿Cómo me gusta a mí esa palabra de sazones? Porque además de que me gusta la cocina, entiendo cómo todo mejora con ingredientes, cuando se sazona de forma adecuada. Y lo mismo es con nuestras vidas, ¿verdad? Cómo el Señor pone cada elemento en todas las áreas, en todo tiempo, tanto de noche como de día, en lo visible, en lo invisible, en lo natural, en lo sobrenatural, para que su propósito se vaya cocinando de forma que quede un platillo maravilloso en todos los sentidos, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que anhelar. Y si estamos pensando, como te decía al inicio, que Él está lejos de nosotros, no podemos hacer responsable a Dios de lo que nosotros ni siquiera alcanzamos a escuchar, porque entonces los que verdaderamente estamos lejos somos nosotros. Dios no nos debe nada, Dios no es responsable absolutamente nada de eso. Nosotros somos los que somos adoptados por Él, ¿verdad? Y a veces nos llenamos de soberbia, Él es que está lejos de mí. Pero mira cómo inicia primera de Juan 5: todo aquel que cree en Jesús es que es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? O sea, anhelar guardar sus mandamientos, dice la palabra, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Qué te va a ser añadido? Vuelvo a lo mismo, todo no es todo lo que tu carne anhela, sino todo lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto como anhelo en tu espíritu, y por lo cual clamarías, orarías, pedirías y entonces recibirías. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, en Lucas, que el que llama, al que pide, se le da, ¿verdad? Dice Mateo, me parece que 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ahora, pedid y se os dará. ¿Qué vamos a pedir? ¿Nuestros anhelos? ¿O vamos a pedir los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón para recibir eso que nos dará? Si yo pido conforme a la carne, no se nos va a dar. Pero si pido conforme al Espíritu, se cumple. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué voy a buscar conforme a mi carne? Volverme rico, casarme con tal hombre, casarme con tal mujer, volverme un gran empresario, etcétera, etcétera. Buscar la fama, buscar un renombre, buscar algo que solamente satisfaga mi ego, los anhelos de mi carne.
Buscad y hallaréis. Dios no va a poner en tu camino una bendición que hallar cuando tú actúas conforme a la carne. Pero si buscas al Señor, si buscas su voluntad, si buscas que los anhelos que tienes hayan sido establecidos por el Espíritu Santo y su propósito, si buscas su presencia, si le adoras, si la alabas, si le buscas todas las mañanas, en las noches, si tú volteas de pronto al cielo y le dices, hola Señor, ¿cómo va tu tarde? ¿Verdad? Señor, te pido que me bendigas. O cuando te acuerdes de tu mujer, digo, de tu mujer, que le diga, Señor, guarda a mi esposa, ¿verdad? Guarda a mis hijos, etcétera. Estoy bromeando, por supuesto, y desde luego, ¿no? Entonces ahí sí, vamos a buscar y vamos a hallar, hallaremos la voluntad de Dios. Llamad y se os abrirá. ¿Tú crees que se nos va a abrir una bendición que es segura, eterna, próspera, bendecida, que tiene por supuesto elementos del Señor que son incorruptibles? ¿Tú crees que no nos abrirá una puerta donde podemos acceder a eso? Y créeme, no estoy hablando de una cuenta bancaria abultada, de muchas casas, de viajes, de coches. Hay cosas más importantes, pero eso también puede ser parte del plan de Dios. No estoy, por supuesto, en contra de eso. Amén, aleluya. Diga, hermano, recibo, ¿verdad? Porque todos anhelamos cosas así, ¿verdad? Y no tiene nada de malo en sí mismo, como te digo, solo las intenciones de nuestro corazón. Pero aquellos que llaman, ¿crees que se les abrirá las bendiciones de los cielos cuando lo único que hacen, como dice la palabra de Dios, que el dinero sirve para todo? Cuando les llega dinero y en lugar de bendecir a alguien deciden irse a emborrachar. Cuando les llega dinero y en lugar de bendecir a su familia deciden irse con las mujeres equivocadas. Cuando en lugar de bendecir a sus padres, cuando en lugar de ensanchar su territorio, en lugar de depositar en el alfolí, de extender el evangelio, utilizan esa riqueza para comprar drogas, para comprar momentos pasajeros llenos de promiscuidad, para ver cosas que no son convenientes, para enfermarse, para llenarse de vicios, etcétera. Nunca se abrirán las ventanas de los cielos. Entonces, estas aparentes bendiciones son corruptibles, son aparentes bendiciones, pero que están llenas obviamente de deterioro. No son eternas, son temporales y solo satisfacen a la carne. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si sabemos que Él nos oye, dice el versículo de 15, regresando a 1 de Juan 5, cualquier cosa que pidamos sabemos que la tenemos, las peticiones que le hayamos hecho. Que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Qué cosa tan maravillosa de verdad. Queremos que todo lo que pidamos el Señor nos lo cumpla, pidamos conforme a su voluntad. Queremos recibir siempre un sí por respuesta del Señor, pidamos conforme a su voluntad. ¿Cómo encontraremos su voluntad? Desprendiéndonos de la nuestra, llenándonos de su Espíritu Santo, llenándonos, por supuesto, de la palabra de Dios, de escuchar mensajes, de escudriñar la escritura, de orar. Qué insistente es uno, pero orar, orar. Primera Tesalonicenses nos enseña a orar sin cesar, en todo momento, a cada rato. No necesitas una oración de 10, 15, 20, 50 minutos. Con que hables con el Señor, unos cuantos segundos estás orando de Dios. Te amo, Señor, alábalo, bendice su nombre, pasa tiempo a solas con Él, pon alabanzas, pon tu computadora, tu radio, lo que tú tengas, ¿no? A la mano. Pon una canción que te haga entrar en la presencia de Dios, que guardes silencio también para poder escuchar su palabra. Llénate de mensajes, llénate de Biblia. Sí está muy padre la tele. Te decía hace un momento, nosotros vemos series, también vemos otro tipo de series, por supuesto, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero no puede haber nada más importante que recibir de parte de Dios todo lo que le pedimos, y la única manera es que le pidamos conforme a su voluntad. Para llenarnos de su voluntad debemos de vaciarnos de nuestra carne. Así que, y además, como dice aquí, esta fe es la que vence al mundo. No hay manera de que si nosotros estamos tan cerca y tan pegados con el Señor, esta fe maravillosa venza todo lo que el mundo ha puesto en nuestro corazón para sustituirlo por la voluntad y el propósito de Dios. Así que bueno, vamos a orar y dar gracias. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra, porque tú nos has mostrado, Padre, un camino excelente para poder seguir.
Gracias, Señor, por la Biblia, Dios, donde encontramos toda la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que no podemos vivir una vida en Cristo lejos de la Escritura, lejos de la Biblia, lejos de tu presencia, lejos de la oración, que no eres tú el que está lejos de nosotros, que no eres tú el que nos niega las cosas, que somos nosotros los que nos hemos alejado de ti, que somos nosotros que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites, que Señor, no, tú no estás lejos de nosotros. No has apartado tu oído. Tú escuchas todas nuestras peticiones y tienes una respuesta para cada una de ellas. Ayúdanos, Señor, a no frustrarnos por aquello por lo que hemos estado orando y que no es malo en sí mismo, pero que nosotros no nos hemos atrevido a escuchar tu respuesta. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos entender tu voz, conocerla perfectamente y saber que eres tú el que nos habla. Que entre tantas voces de este mundo la tuya sobresalga, Señor, y la hallaremos, por supuesto, en cada letra, en cada palabra, en cada capítulo, en cada libro, en cada versículo de la Biblia, Señor. Danos, Padre, la fortaleza para ser disciplinados y leer diariamente, Señor. Y no nada más que nuestra vista pase por encima de las letras, sino que podamos comprender a través de tu Espíritu Santo lo que tú nos quieres decir. Es ahí donde nos vaciaremos de nosotros mismos y nos llenaremos de tu propósito, de tu voluntad, de querer hacer solo lo que tú anhelas, porque no puede haber nada mejor. Que esos sean nuestros sueños, que esos sean nuestros anhelos, que esas sean nuestras peticiones y sabremos que de ti recibiremos siempre un sí. Porque pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es una promesa que tú tienes para los que confiamos en ti. Te damos tantas gracias por este lunes, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden que mañana martes a las 8 se estrena esta misma enseñanza en el canal de YouTube. Compártanlo. Acuérdense que estos videos ya no se quedan en el Facebook, se van borrando, pero en el canal de YouTube están absolutamente todos, tanto en video como en los podcasts. Así que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche y nos vemos la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Bye, bye, bye.